Seguramente cada vez que ves esta imagen, lo primero que piensas es Francia, pero ¿sabes cómo se construyó el Estado francés? Después de la disolución del Imperio Romano, quedó dividido entre el Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. A finales de los siglos IV y V se asentaron los pueblos germanos y crearon pequeños reinos dentro del Imperio Romano de Occidente, entre ellos los francos, quienes se asentaron en la antigua Galia, territorio que hoy se conoce como Francia. Los francos construyeron un gobierno gobernado por los reyes de la dinastía merovingia. Luego Pipino el Breve, hijo de Carlos Martel, depuso al último rey franco y se coronó como rey. Posteriormente, Carlos, su hijo, heredó el reino de los francos y fue conocido como Carlomagno, Carlos el Grande. En su gobierno buscó formar un estado poderoso con el poder centralizado y expandir sus dominios para construir un imperio en Occidente. Para facilitar su administración, dividió el imperio entre los condados, territorios de la ciudad dirigida por los condes, y los marcas, territorios fronterizos dirigidos por los marqueses, con lo que permitió extender el territorio y construir un gran imperio. Por ello, en el año 800, el Papa lo coronó como el emperador de los romanos. Tras la muerte de Carlomagno, los pequeños propietarios de tierras, en vista que no podían ser protegidos por el imperio, pedían gobiernos locales para su defensa. Dicha armazón la constituían los condes, los duques y los marqueses. Esto básicamente significó la entrada al periodo del feudalismo. Por otra parte, la tierra se volvió la base del poder, y la Iglesia Católica se estableció como la institución más fuerte e importante. Después de la caída del Imperio Carolingio, Francia inició su proceso de unificación en el siglo XII con la dinastía de los Capetos. Al principio, los señores feudales fueron más poderosos que los reyes, pero como consecuencia de las cruzadas, una serie de campañas a petición del papado para recuperar la ciudad de Jerusalén, el sistema feudal se vio debilitado a raíz de las deudas de los señores para armar a los cruzados, caballeros que servían al señor feudal. En un principio, durante la época del feudalismo, las personas no miraban al gobierno central por defensa o ayuda. Sin embargo, gradualmente a partir del siglo XII, los reyes comenzaron a recuperar las atribuciones que habían perdido frente a los señores feudales, la administración de justicia, el reclutamiento de ejércitos y el cobro de tributos. También se comienza un proceso para la consolidación del Estado francés a través de tres actores. Por un lado, el gobernante. Por ejemplo, Felipe II Augusto rehizo la unidad nacional siendo uno de los primeros urbanistas. Posteriormente, el gobierno de Felipe IV el Hermoso se caracterizó por ser un Estado concentrado en capital, pues buscaba procurarse dinero por todos los medios posibles. También convocó a un consejo llamado los Estados Generales, en el año 1302, en el que reunió a la burguesía, la nobleza y el clero. Así logró el respaldo de la monarquía y el reconocimiento de poder absoluto. También el patriotismo, un sentido de lealtad a la nación por estar en el mismo territorio, tener un pasado común y la similitud de las costumbres ayuda a la consolidación del Estado. Por ejemplo, la Guerra de los 100 Años, que enfrentó a Francia e Inglaterra entre 1337 y 1453. Fue una guerra tanto dinástica como feudal y nacional. En sus inicios fue una disputa por el trono francés. Más tarde, la guerra derivó en una lucha de la corona francesa por recuperar territorios, feudos, pertenecientes al rey de Inglaterra. Gracias a las victorias de Juana de Arco y la coronación de Carlos VII, logró presionar la retirada de los ingleses de Francia. Por otra parte, la religión, pues como se dijo anteriormente, la Iglesia era una institución muy importante en la época. Por ello, los cambios religiosos producidos dentro de la misma produjeron una serie de enfrentamientos entre los grupos calvinistas y los católicos, e hizo que se estallara en una violenta guerra religiosa. Sin embargo, el Estado francés se consolidó en el siglo XVII durante el reinado de Luis XVIII, gracias a la labor del primer ministro Richelieu, quien impuso a la autoridad del rey sometiendo a los nobles del reino y nombrando intendentes o gobernadores por todo el territorio, para de esta forma tener un mejor control administrativo. Además, impuso el mercantilismo, la construcción de una flota naval, la mejoría de los puertos y la colonización. Tras la muerte de Mazarino en 1661, Luis XIV concentró todo el poder en sí mismo y se convirtió en la imagen del absolutismo. Él, junto con los nobles, estableció un sistema que les brindaba algunas rentas y privilegios, a cambio de un fuerte control político, militar y fiscal de todo el territorio. También continuó con un régimen mercantilista, pero con un mayor impulso del Estado de las industrias y el comercio. Y se estableció la unidad religiosa mediante el edicto de Fontainebleau. Luis XIV hizo de Francia la nación más fuerte, más rica e influyente de Europa. Por más de 100 años, Francia fue la nación más poderosa en Europa, pero con el paso del tiempo se fue perdiendo el poder del monarca. Francia organizó su territorio en 3 estados. Tanto el primero como el segundo tenían pocas personas, pero eran las más saludables, poderosas y privilegiadas. El primer estado estaba conformado por el clérigo romano y representaba menos del 1% de la población. El segundo estado, la nobleza, representaba menos del 2% de la población. Por su parte, el tercer estado correspondía al otro 97% de la población. Estaba dividida en los burgueses, los trabajadores y los artesanos, que en su mayoría vivían en condiciones miserables. A mediados de 1700 hubo un crecimiento en el descontento social. La pobreza económica impulsó a que se pidiera condiciones de libertad de impuestos.
Durante este periodo, a pesar de que existían diferentes grupos, compartían los mismos ideales, el de libertad e igualdad. En adición a la crisis social de hambrunas, también se enfrentaron a una crisis política y financiera, resultado del endeudamiento para suplir los gastos. La revolución se conoce como un periodo de revueltas mundiales que a su vez tuvieron repercusiones en el país francés. No obstante, en 1788, y por la incapacidad a reembolsar la deuda externa de las revueltas en Francia que se dieron por el descontento social frente a una corona inútil e incapaz de satisfacer las necesidades básicas de una población. El Estado francés, además de tener que lidiar con una crisis social en términos de hambruna y manifestaciones sociales, también se enfrentó a una crisis política y financiera debido al déficit económico y financiero por las malas cosechas en el país, los impuestos mal recolectados, ya que solo ciertas clases sociales debían pagarlos y no eran suficientes para pagar los intereses de la deuda. Una reforma en el sistema fiscal debía hacerse. Fuertemente criticado por los intelectuales de la Ilustración, estos proponían ideas progresistas y un cambio sobre el sistema de monarquía absoluta, es decir, que todos los poderes los tiene el rey por orden divino. Durante el siglo XVIII, el país se caracterizó por un orden social cuya igualdad entre ciudadanos era inexistente, y donde las diferencias sociales eran muy marcadas desde el nacimiento. Con el fin de resolver el problema fiscal, el rey reunió el 5 de mayo de 1789 a todos los estados generales, anteriormente mencionados, dándole la oportunidad a los ciudadanos de participar activamente en la vida política. Tras el fracaso de este encuentro de estados generales, los diputados y miembros del pueblo se rebelan contra la corona al crear una asamblea nacional el 17 de junio de 1789 y al proponerle al pueblo una constitución y así consolidarse como Asamblea Nacional Constituyente. Con el apoyo de no solo el pueblo parisino, todo el pueblo francés, la Revolución Francesa se lleva a cabo y tiene como símbolo la toma de la Bastilla, el 9 de julio de 1789. Es el fin de la monarquía absoluta, el feudalismo, el surgimiento de una sociedad igualitaria y el nacimiento de la burguesía. En 1791 se redacta la primera constitución del país y se separan así los poderes del rey y los de la Asamblea Nacional Constituyente. El rey conserva únicamente el poder ejecutivo. No obstante, el pueblo francés y sus diferentes clases sociales están divididos sobre la manera de proceder de esta monarquía parlamentaria. Se trata de una división entre derechas e izquierdas que buscan ponerle fin a la monarquía y darle inicio a la república. Y es desde 1792, con la captura de Luis XVI, el rey muere en 1793, que la monarquía llega a su fin y la república ocupa su lugar. Una reforma política. Por tanto, el inicio de la república se caracteriza por la toma del poder por parte de los burgueses. Ahora, cuando se habla del siglo XIX, se puede ver que ya no se habla de Francia como unidad, sino como parte de una alianza. Pues desde finales del siglo XIX, las potencias industriales europeas consolidaban su supremacía política y económica sobre el resto del mundo. Se formaron dos bloques militares opuestos, la Triple Entente conformada por Francia, Gran Bretaña y Rusia, y la Triple Alianza conformada por Alemania, Italia y Austria-Hungría, donde la primera que se consolidó como prevención a una posible guerra de expansión por parte de la segunda. Pero esta prevención pasó de ser un supuesto a una realidad, pues se dio la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, Alemania se concentró en subyugar rápidamente a Francia, apoderándose de ella al tomarla por sorpresa, rodearla y conquistar París en pocas semanas. Después, tras varias batallas, la victoria de la Segunda Batalla del Marne, agosto, la ocupación de los Balcanes por parte de Francia junto con Inglaterra, poco a poco cada uno de los integrantes de la Triple Alianza se rindieron. 1818. Después, para restablecer la paz, se convocó la Conferencia de París en 1919, en la que solo participaron los países vencedores. Entre los acuerdos, Francia buscó principalmente mantener debilitada a Alemania. Después de unos años se dio una Segunda Guerra Mundial. Aquí Francia y sus aliados declararon la guerra contra Alemania nazi el 3 de septiembre de 1939. Sin embargo, París, capital de Francia, es invadida por los alemanes desde 1940. La ocupación de Francia por las Fuerzas Armadas ocurrió durante 1940 y 1944 y fue liberada eventualmente gracias a sus Fuerzas Armadas internas, que se habían denominado como la Francia Libre y la colaboración externa de sus aliados. El 27 de octubre de 1946 se establece una nueva constitución que da inicio a la Cuarta República, determinando el regreso a la democracia, de las libertades individuales, colectivas y de la estabilidad política, la cual tuvo vigencia hasta el fin de la guerra contra Argelia en 1958. Un conflicto provocado por la desestabilidad política y una mala división en inversión de capital a nivel nacional. Por ello, en octubre de 1958 se establece la Quinta República y con ella la creación de un estado de bienestar en Francia. Después de la guerra, Francia tanto políticamente como administrativamente se organizó bajo un ordenamiento de carácter centralista. Sin embargo, alrededor de los años 70, el Estado se descentralizó para fomentar una reintegración territorial. Durante esta misma década, el Estado se enfocó en promover un desarrollo social que se preocupaba principalmente por la salud, la educación, la seguridad social y los derechos laborales.
En síntesis, como se puede observar, la consolidación del Estado francés no fue un proceso simple ni breve, sino que se dio con el paso del tiempo, que se dio a través de la interacción entre diferentes eventos y actores. Por lo anterior, podemos afirmar con certeza entonces que Francia no puede considerarse como un Estado fallido, pues, como hemos mostrado a lo largo de este video, desde su proceso de consolidación cumple con las funciones de un Estado moderno: hacer la guerra, recaudar impuestos y construir un Estado.